¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando Que Vuelvan las Ideas, arrancando la semana de Que Vuelvan. Hasta las 6 compartimos de todo, ¿eh? Nos compartimos a nosotros mismos y ustedes también, que nos prestan este ratito de su cotidianidad para permitirnos estar ahí, ser algo, aunque sea un sonido de fondo, en ese lugar en el que va transitando la tarde y que en la 530 se nos vuelve algo así como una convivencia, algo compartido y muy lindo. La radio penetra en esos lugares, ¿no? A diferencia de otros medios, se elige por buena compañía, por vínculo creado, por confianza, esas cosas lindas que nos andan faltando en estos tiempos y en cosas muy importantes. Sin confianza, ¿qué podemos hacer? Nada. ¿O no, Luis Pablo Giniger? Así es, Pablo Caruso, ¿cómo andás? ¿Bien, ¿Todo vos? bien? Bien, bien. Ahora que se prendió la luz roja, Sí. mucho mejor. ¿Ah, sí? Sí, viste que uno ¿Sí? tiene que ir como administrando quilombos desde la mañana, Sí. y de repente se prende la luz roja y todo se ordena. Ya está. Mágicamente todo es se acá. ordena. Muy bien. Bueno, somos los que estamos en este lunes, ¿eh? Así es. Como hace tanto tiempo, con el querido Luis Pablo Giniger, amigo de Andares, estamos desde hace, yo digo 15, él dice 14, pero andamos por ahí. Por ahí negociamos en 14 y el año que viene hacemos un fiestón. ¿No era 15 y 16 la disputa? Ahora Era ¿sí? ¿15 y 16? Creo Bueno, que era 15 y 16. Bueno, festejemos algo, Luis Paz. Necesitamos festejar algo necesitamos. y ser punto de acumulación de cosas lindas que hemos compartido en tantos años. Bueno, estamos arrancando una semana en la que, más allá de las constituyentes en la provincia de Santa Fe, ayer elecciones legislativas en 4 provincias, con algunos denominadores comunes que ahí conversamos, pero también la sensación de que es un llamado de atención, ¿no? Como para las distintas fuerzas a ver qué hicieron bien y qué hicieron mal, eventualmente, los oficialismos de cada provincia. Por ejemplo, la Unión Cívica Radical, el propio La Libertad Avanza, con sus debates sobre si tienen que presentarse en todos lados o solamente ahí donde pueden llegar a ganar. Y también para el peronismo, ¿no? Para el periodismo y aliados, sobre qué estrategias se van a dar para lo que resta. Sí, sin dudas. Lo decíamos un poco el viernes, ¿no? Estas elecciones se presentaban con algunas cuestiones interesantes para mencionar, como características que no vienen dándose así, por lo menos en las últimas elecciones. Una de ellas, en esas 4 provincias, a eso me refiero, una de ellas es que La Libertad Avanza estaba presente en el cuarto oscuro, más allá de una impugnación a último momento, creo que en la provincia de San Luis fue, donde tuvieron que cambiar el nombre y ponerse Viva la Libertad, carajo. Porque de hecho La Libertad Avanza entendió que como no había un acuerdo entre las distintas fuerzas, es. etcétera, dijeron, no, somos prescindentes, ahí no vamos. Bueno, pero de una u otra manera... Algunos fueron, claro, sí. Era La Libertad Avanza, era el espacio mayoritario de la provincia en términos libertarios. Y le fue bien. Lo que hay que decir a esta altura es que el balance es para el gobierno nacional de modesto, si querés, pero festejo al fin. Hizo una buena elección en general a las disputas centrales. Buena elección en Chaco, porque se alió con el oficialismo. Sí, pero tuvo presencia en todas las provincias. En Jujuy. Mirá, las repasamos. En Jujuy perdió. Bueno, claro, perdió en relación a que no ganó, no fue la lista que ganó. Yo dije que hizo una buena elección. Buena performance. Hizo una buena elección. Escúchame, la Libertad Avanza es un partido que hace 3 años no existía. Quizás si digo hace 2, también entre en la cuenta. Puede ser. Me refiero a eso, no estoy hablando de ganar o perder una elección. Me refiero a la presencia de una fuerza que pretende ser nacional, pensando siempre en octubre. De hecho, estas elecciones, hoy un compañero en el programa de Daniel Tonietti daba un dato que me parece que viene a cuento, y es que sumando las 4 provincias es el 8% de la población, ¿no? Digo también para dimensionar que ¿El es lo que se 8% jugó, de los que participaron? ¿O de los que es el 8% sacó La Libertad del Avanza? padrón. Bueno, sí, eran 3 millones y pico de electores, ¿no? Claro, en total, lo que se jugó el domingo involucraba el 8% del padrón. Ese es el universo del cual estamos hablando. Le haya ido como le haya ido a cualquiera de las fuerzas que participó. Y es un dato interesante, no para menospreciar, no para subestimar la elección del domingo, pero es un dato importante, ¿no? También para dimensionar qué se juega cuando se juegue, por ejemplo, la elección en la provincia de Buenos Aires en septiembre. Ahí estamos hablando de un universo totalmente diferente. Eso me parece importante. Ni hablar octubre nacionales, ¿no? Sí, y el otro mensaje es para el peronismo, sin duda, o para el campo popular, si quieres, el peronismo. Me gusta más eso, sí. Para el peronismo y las otras fuerzas que componen el campo popular, que
iban divididos en todos los casos, a una le fue mejor, a otra le fue peor, la mejor performance, como era de esperar, la sacó Capitanich en Chaco, pero bueno, salió 10 puntos atrás del que le ganó. Así que me parece que ahí hay un elemento importante a tener en cuenta si estamos pensando en el mes de octubre sobre todo. Sí, después hay iba a agregar que hay otra lectura que es ganaron los oficialismos en Ganaron los provincias. oficialismos, así es. Entonces, me faltó decir eso. ¿Cuánto es de los oficialismos y cuánto es de la perspicacia, si vos querés, de quienes negociaron con los oficialismos o eventualmente cómo analizás Salta, que en la capital gana Libertad Avanza, pero todo el resto del territorio no? Y yo creo que va a ser un año, primero que las encuestas van a tratar de armar una foto para mostrarnos y para mostrarle a las fuerzas políticas más o menos por dónde va la cosa, con un riesgo muy importante, que en el contraste se puede romper una narrativa previa, pero la disputa va a ser, en términos futbolísticos, por la segunda pelota. La disputa va a ser por la narrativa, el relato, la lectura que se haga de cada resultado. Vas a poder tener en distintos lugares varios ganadores y quien tenga la capacidad de instalar con más fuerza en el debate público quién quedó mejor parado o qué subrayar para. Eso me parece que va a ser importante porque lo simbólico se juega mucho. Sí, hay después otro veremos, dato, ¿no? Otro dato también a mencionar. Perdón, sí. cierro con esto. Me parece que la única lectura inequívoca es la del peronismo. Sí. O, como dijiste, del campo popular. Porque acordate de la disputa que hay adentro del propio Triángulo de Hierro. Uh-huh. Karina dice, hay que tener presencia nacional, hay que ir a jugar. Santiago Caputo dice, ¿para qué? Nos vamos a exponer. Por eso Javier Milei postea, que es un posteo que me parece pasa un poco inadvertido, pero ayer Javier Milei postea, Karina Milei es el jefe, o el jefe es Karina Milei, y algo más, viva el articajo y chau. Es un mensaje hacia adentro, también hacia otras estrategias. ¿Qué dice Santiago Caputo? Si nosotros hemos sido muy eficaces en año y pico en domesticar a los gobernadores aliados, con peluca o sin peluca, lo que fuera, ¿para qué nos vamos a exponer a que haya una simbólica lectura de que no tenemos capacidad de meternos en las provincias, en otro territorio? Todo eso para mí va a estar en disputa permanente. Sí, repito, es un porcentaje del padrón nacional chico, es muy difícil proyectar la elección en estas 4 provincias a lo nacional, es muy difícil porque las complejidades son otras, el tipo de elección es otra, donde juega lo local de una manera muy distinta cuando se da una elección nacional, pero no hay que dejar pasar el mensaje, ¿no? Y el otro dato que quería aportar es la elección que hizo el trotskismo, ¿no? Me parece que también hay una señal ahí en relación a cierto corrimiento general del electorado, sobre todo en Jujuy, donde la elección anterior con Alejandro Vilca como referente, que volvió a ser candidato en estas elecciones, había sido muy importante, cerca del 25% había sacado en la elección que lo llevó como diputado. Hoy anduvo por el 8%, sí. Un poquito más del 8%. La verdad es que cayó mucho y esto tiene que ver, me parece a mí, más allá de las características, los errores que haya podido tener esa fuerza o no, pero habla de un corrimiento general hacia la derecha, que hay que analizar, no proyectarlo directamente a nivel nacional, pero me parece que hay que ponerlo sobre la mesa. Muy a priori, un corrimiento respecto de quién cuestiona más al sistema. Hay un enojo con el sistema. ¿Quién lo cuestiona más y mejor y más eficazmente? Bueno, ¿no? Puede ser. Si es el trotskismo o es eventualmente la Libertad Avanza. Sí. Tirando cosas, después de haber complejidades y matices muy, muy particulares. Sí, sin perder de vista, insisto, con que lo local se juega mucho también en este tipo de elecciones, sí. ¿no? O sea, a veces el nombre propio que a nosotros en la Ciudad de Buenos Aires no nos dice demasiado, si nosotros nos ponemos a repasar los nombres de cada uno de los candidatos, incluso de los que ganaron, a lo mejor a nosotros no nos dice mucho, tendríamos que repasar un poco la historia de cada uno para que quienes nos escuchan tengan alguna referencia, pero localmente eso es muy importante y es gente que está en la política hace rato, ¿no? Vamos a escuchar a Javier Milei. Vos sabés que hoy, temprano a la mañana, leyendo y preparando, tratando de agudizar el oído a ver por dónde iba a picar la tarde, por dónde picaba la jornada, a mí me da la sensación que lo de ficha limpia iba cediendo paso, digamos, ¿no? Me da esa sensación. Pero evidentemente para el gobierno de Javier Milei y para Javier Milei es un tema que quedó flotando en el aire. Vaya uno a saber si tiene que ver más que con ficha limpia,
con las posibilidades de reflotar algún tipo de acuerdo en algún punto con el PRO, con Macri, ¿no? Quizá esa explicación está en estas exageraciones de Milei, que hizo 2 o 3 cosas que en esa entrevista, siempre con periodistas afines, siempre con periodistas que no lo van a incomodar, que no van a hacerle ni la primera, ni la segunda, ni la tercera pregunta respecto al mismo tema, sobre cosas que pudieran ponerlo en jaque, pero sin embargo insistiendo y con un nivel de agresión muy fuerte. Dice en primer orden Milei que en realidad lo de ficha limpia es un acuerdo entre Macri y Cristina. ¿Sabes qué? Si yo tengo que pensar en un acuerdo, y para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme a mí. ¿Sabes por qué? Porque el único que pierde con esto soy yo. Porque básicamente, ¿qué es lo que hace? Cristina logra que no salga ficha limpia. Y Macri me ensucia a mí, digamos, para conseguir una ventajita electoral. Eso es la política argentina. Yo lo único que sí te voy a decir es, pude haber perdido una batalla, pero la guerra la voy a ganar. Bien, ahí está. Distinto, ¿no? La onomatopeya, si vos querés, distinta. La de la colega que entrevistaba y la de Eduardo. Gracias, Eduardo, por estar bien gutural. Me gusta el gutural de... Y esos micrófonos también, ¿no? Como toman con cuerpo. Bueno, más allá de eso... Sí, los nuestros dan muy agudo, ¿eh? Quiero ¿sí? uno. Hay que ir probando. Bueno, vamos a probar. Vamos a sacar nuestros mejores graves. Claramente Milei dice, me ensucian a mí. Hay una preocupación, evidentemente, por el propio presidente, ¿de qué? Bueno, de que el PRO pueda decir que la mejor representación contra el kirchnerismo es el PRO. Es la voluntad del PRO de poder acorralar, si vos querés, a Cristina Fernández de Kirchner, y lo que Cristina significa en términos sinónimos de kirchnerismo, ¿no? Parece una obviedad, pero bueno, hay discusiones al respecto también. Está molesto Milei y sugiere un acuerdo entre Cristina y Macri. Raro. Que a esta altura de la historia... Y no lo vemos con tanta claridad, ¿no? Como plantea Milei. Qué sé yo, me sorprendería, pero... Hasta yo podría pensar los 2 partidos tradicionales de este momento, sí, que han polarizado, y vaya uno a saber si esa polarización, uno, era inevitable y eventualmente, si no era inevitable, a quién termina sirviendo, pero es una polarización que después recoge muy bien el propio Milei y transforma la polarización en fragmentación, en odio, en violencia emocional. Hay quien la sembró esa polarización y quien eligió no ir por el lado de los argumentos, ¿no? De las políticas públicas y demás. Es decir, en un montón de momentos se podrían haber apoyado, si vos querés, políticas cruzadas para decir, mirá, no estamos de acuerdo, pero la verdad que esta política la acompaña. Eso no pasó, se perdió. Fue todo enfrentamiento. Bueno, la verdad que quien pasó con la ambulancia, con la gente de la polarización, fue el propio Milei. Sí. Ahora me parece que ya corrió mucha agua bajo el puente como para pensar que Cristina y Macri se juntan y dicen, che, vamos a acordar y que nos desplazó, vamos a tratar de construir una... No la veo. Es más, te diría que todas las otras hipótesis o posibilidades son mucho más verosímiles que esa última, que es la más descabellada de todas. No, iba a decir, en algún momento hagamos doble clic, no es ahora, por supuesto, pero en esa lógica de la polarización que le fue tan funcional a Javier Milei, coincido con vos 100%, lo resolvió llamando casta a todo el mundo. Eso es la casta. Estos dos son casta. Nosotros somos lo nuevo, y a la hora de lo nuevo lo que priorizaste es lo nuevo, no si lo nuevo era lo mejor o lo peor, sino lo nuevo. En esa lógica de la polarización entraron muchos espacios políticos, muchas identidades políticas que también se convencieron de que había que polarizar. Y esa es una discusión que a mí me parece interesante dar en algún momento. ¿Cómo construís los frentes políticos, los espacios políticos? ¿Cómo das las disputas? ¿Cuál es la mejor forma de capitalizar hacia la transformación social? De eso estamos hablando, ¿no? En el otro sentido no hay mucha más vuelta que darle. Pero me parece que ahí hay algo, ¿no? Para pensar en algún momento con alguien. Bueno, esta estrategia, la de la polarización, que fue de uno y otro lado. Sí. No la inventó Milei, la polarización. No, claro. Fue una estrategia del kirchnerismo y fue una estrategia de Macri. Esa polarización, bueno, ¿cómo le fue, muchachos, con la polarización? Para mí es un gran tema. No estoy del todo de acuerdo que en esa polarización hayan puesto las fuerzas políticas exactamente lo mismo. Para mí hay quien apostó a la violencia. Por supuesto, bueno. A la violencia, a la negación del otro.
No digo que hayan sido lo mismo, digo que sembraron cosas distintas, pero sí... Pero con la estrategia de polarizar, sí. ¿no? Buscar un enemigo, dos grandes fuerzas políticas al estilo de los Estados Unidos, y que esas dos grandes fuerzas políticas vayan disputando una y otra vez entre sí. Y bueno, la Argentina tiene otros elementos, ¿no? Y otras características. Argentina y no solo Argentina, digamos. Bueno, pero en el caso de Trump se vio obligado a jugar dentro del Partido Republicano. Eso lo logra mantener. Pienso más en Europa, pienso en otros países de la región. Mira, te voy a contar algo que ocurrió hace poquito. A ver. De hecho, debe estar todavía realizándose. La Unión Europea, muy preocupada por la desinformación y la fake news, y etcétera, etcétera, organizó junto con una universidad, la Universidad Interamericana y FOPEA, organizaron una jornada y me invitaron a coordinar una mesa. Y en esa mesa había un embajador, el embajador argentino de la Unión Europea, Claudio Jacqueline de La Nación, y una investigadora francesa que viene trabajando el tema de inteligencia artificial, socióloga. Ajá. Y me resultó, la charla inaugural, después esta charla y lo que vino no pude escuchar, pero me resultó interesante porque es una preocupación muy importante. Sobre todo, distintos embajadores de países de la Unión Europea que participaron en la apertura. Y vos sabés que yo dije, a ver de qué se está hablando acá, claro, que no es necesariamente en los espacios que nosotros estamos habituados a escuchar. Y vos sabés que se hablaba de violencia, de emocionalidad, de fragmentación, de riesgo democrático, de polarización, y sobre todo a partir de la ya tan mentada inconformismo democrático, tiene otro nombre, ahora se me fue, insatisfacción democrática, de cómo estaban en riesgo los pilares de la democracia. Y los distintos embajadores poniendo ejemplos en sus países. Bueno, y después apareciendo una pregunta que no hubiera aparecido en otro momento, que es la regulación. ¿Cómo se hace? La mesa a coordinar era, en tiempo de desinformación, cómo regular sin poner en jaque la libertad de expresión y el derecho a la información. Podría decirte un montón de cosas que se dijeron, pero yo vi una preocupación. Y después Claudio Jacqueline dijo algo interesante. Dice, no es la responsabilidad del periodismo, o no únicamente, es una responsabilidad conjunta de distintos espacios de la vida política y de la vida democrática que apostaron a la confrontación. Me pareció sumamente interesante, lo que me hizo pensar que en términos de diagnóstico y de ver cómo sigue la cosa, no somos los únicos, ni siquiera quienes estamos del lado del campo popular, ni tampoco en la Argentina, pensando lo mismo. Hay que ver si las preocupaciones tienen el mismo origen, ¿no? Si lo que nos preocupa es lo mismo, ¿no? Bueno, es que las empresas periodísticas jugaron esa polarización, y muy fuerte. Y los espacios de la socialdemocracia europea también. Claro, a eso me refiero. Claro que ¿no? sí. Pero bueno, no deja de ser muy interesante. Y se los terminan llevando puestos porque hoy tenés un presidente que no es el único que dice los medios tradicionales tienen que desaparecer. Y ahí donde te escondes. Nosotros nos sentimos a salvo porque son cosas que venimos manifestando hace mucho tiempo. Sí, y tenés a Meloni en Italia, en España también creciendo la ultraderecha de Vox, y así en cada uno de los países que quieras recorrer. Bueno, interesante para abordarlo. Sí, un paréntesis hicimos. Vamos a ver si podemos recrear un poco esa charla con algunos protagonistas. Bueno, en un ratito quiero adelantarles que vamos a charlar con Carlos Heller. Carlos Heller le va a contestar a Mauricio Macri, a quien que vuelvan las ideas. ¿Qué le va a contestar? Mauricio Macri estuvo en el programa de Mirta Legrand, atendido el programa por su nieta, y dijo, entre otras cosas, hablando de fútbol, está enojadísimo con Boca, bueno. Y dijo, ¿y qué querés? Si el trastornado de Heller, cuando era presidente de Boca, le metió en la cabeza a los banquero comunista, le dijo, le metió en la cabeza. ¿Tenés para escucharlo? Lo escuchamos ahora y después lo volvemos a escuchar con Carlos, pero le va a contestar Heller a Mauricio Macri desde lo político y desde, me imagino yo, ¿no?, de la conducción institucional de un club como Boca. A ver lo que decía Macri, dale. El presidente no puede hacer el equipo como hace él, que le manda a decir que tiene que poner a los jugadores. El técnico tiene que ocuparse del plantel y el jugador se tiene que ocupar de jugar. Lo que repetía hasta el cansancio con mis bigotes y 35 años era: no hay nadie más importante que Boca. Lo tuve que decir al Colo McAllister, a Gamboa, a Navarro Montoya, a Márcico, todo, que tuve que sacarlos del equipo porque cuando llegué se creían que eran ellos más importantes que el club, porque Heller, un trastornado comunista pero banquero, les había dicho a ellos que eran socios del club. Entonces, como eran socios del club, ellos querían opinar de dónde concentrábamos, de dónde íbamos de pretemporada, de quién venía, quién no venía, si le gustaba la camiseta o no. Le digo, flaco, ustedes tienen que jugar al fútbol, son empleados del club. ¿Cómo empleados? Somos socios, son empleados.
Bueno, trastornado banquero comunista. Estoy tentado a saber qué cosas va a desmentir Heller. ¿Sabés que yo creo que a Macri no le importa nada Boca? No quiero meterme en un lugar que no me corresponde, ¿no? Me parece que está todo el tiempo, aprovecha situaciones para llevar agua para su molino. Me parece que lo que le importa no es Boca, sino ver cómo puede hacer pie en Boca, que le salió mal en la última elección, a ver cómo puede hacer pie y desplazar a Román Riquelme. Me parece que es lo único que le interesa, no le interesa nada más. Y ahora, bueno, se agarró con Heller también, ¿no? Sí. Vamos a ver esa cuestión. Heller siempre nos cuenta anécdotas, ¿no? Pero sí. me parece, por lo que pude hablar, que está ya en un límite. No sé qué cosas nos va a contar hoy, ¿no? Sí. De esas que tienen que ver con su vínculo con Macri y todo lo que fue la victoria electoral en Boca de Heller, de Macri, cuando estaban Alegre y Heller. En ese momento se jugaban muchas cosas. Lo digo yo ahora porque conozco las historias, después hay que ver si Carlos lo refrenda y lo cuenta, pero fueron muchos. Y algunos insospechados hoy al Macri. La Bombonera, yo nunca la había escuchado así a la Bombonera, gritando contra la comisión. Faltaba bastante de partido todavía y la canción clásica de a ver los jugadores, no juegan contra nadie, muy, muy bravo. Después vi que la barra los puteaba a los plateístas, pero bueno, toda una suerte de ebullición, ¿no? de una Bombonera. Y la verdad es que ninguno de los Boca no juega bien, pero a ninguno de los locales le fue fácil su partido, salvo River hoy, que hoy River hoy, pero ¿está chuseando? No. ¿Soy yo o Pablo ya está chuseando? Qué bárbaro. Pero de verdad a todos les costó, incluso Argentino Junior también en un momento del partido cuando descuenta Instituto. Sí, fueron partidos. Estaba bravo, ni hablar San Lorenzo, bueno, Racing pierde, a Central le costó mucho, Estudiantes también. Independiente con, un gol de otro partido. Otro planeta. Con Charlie, otro planeta. Golazo impresionante, pero bueno, no es que Independiente se lo llevó puesto. No, merecía más, pero de todas maneras, viste, claro. Así que bueno, tenemos una definición hermosa de lo que van a ser los cuartos de final. Falta el partido de River frente a Barracas. Y ahí se pondrán las fechas, me imagino, porque no están las fechas todavía. No están los horarios determinantes para la planificación de nuestro fin de semana. Así que no jueguen con nosotros. Hay un partido, ya se sabe, Boca Independiente juega el lunes o martes, porque el domingo hay elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, el domingo no puede haber partidos. E Independiente juega el jueves por Copa, entonces no podría jugar el sábado, ponele. Central puede jugar fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, vamos a ver cómo se da. Tenés razón, claro. Cómo se da la cosa. Y el que gana de River y Barracas juega frente a con Platense, que dio el batacazo eliminando a Racing Club de Avellaneda. Bueno, 4:27, así arrancamos. Que vuelvan mano a mano Luis Paginiger y Pablo Caruso hasta las 6 de la tarde. Que vuelvan las ideas. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo.
Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Hola compañeras y compañeros de la 530, soy Adrián Stoppelman y estoy aquí para avisarles que... ¡Llega a La Plata la desintencia artificial! Por localidades agotadas en la función anterior, vuelvo a La Plata, y si es La Plata es la casa de Oscar. ¿Para qué? Para hacer el nuevo show del 2025. Desinteligencia artificial. Las anticipadas las conseguí llamando al 555-4366. 90 minutos de risas, humor y catarsis colectiva, porque... el sábado 17 de mayo... en La Plata voy a estar, en la casa de Oscar. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. De la tarde, 34 minutos, 24 la temperatura en Buenos Aires y alrededores, con cielo despejado. Está muy linda la jornada. Arrancó un poco fresco, ¿no? Sí, me parece, a la mañana. Fresco. Igual la mínima fue 13, tampoco una cosa que frío. Máxima 21 grados, estamos cerquita todavía de la máxima. Mañana igual. No.
No tengo, Charlie. ¿Me vuelve loco? No, lluvia miércoles o jueves. Mínima 13, máxima 23. Va subiendo la máxima. Algo nublado el cielo. Mínima 15 el miércoles, máxima 25. Y así las cosas. Pero no tengo... Bueno, mayormente nublado el miércoles. Habrá que ver cómo cambia. Pero recién hacia el viernes, alguna instabilidad. Pero para el viernes falta un montón. ¿Saben lo que puede ser de nuestra vida de acá al viernes? Bueno, 4:35 se nos viene Carlos Heller. Dale. Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Buen arranque de semana. Gracias, igualmente. Todos en cuartos por ahora, estamos tranquilos. Sí. Me gustó tu... está bien. Sí, porque Boca jugó horrible. Bueno, hablando de Boca, tengo algo para que escuches. Yo no empecé hablando de Boca, vos me sacaste el tema. No, bueno, está bien. Hablando de Boca, tengo algo para que escuches. Me interesa saber el orden y cuántas de las cosas de las que dijo Mauricio Macri sobre vos vas a desmentir. Pero vamos a escucharlo a Macri refiriéndose a Carlos Heller y a ver qué responde Heller. Dale. El presidente no puede hacer el equipo como hace él, que le manda a decir que tiene que poner a los jugadores. El técnico tiene que ocuparse del plantel y el jugador se tiene que ocupar de jugar. Lo que repetía hasta el cansancio con mis bigotes y 35 años era: no hay nadie más importante que Boca. Yo tuve que decir al Colo McAllister, a Gamboa, a Navarro Montoya, a Márcico, todo, que tuve que sacarlos del equipo porque cuando llegué se creían que eran ellos más importantes que el club, porque Heller, un trastornado comunista pero banquero, les había dicho a ellos que eran socios del club. Entonces, como eran socios del club, ellos querían opinar de dónde concentrábamos, de dónde íbamos de pretemporada, y de quién venía, quién no venía, si le gustaba la camiseta o no. Le digo, flaco, ustedes tienen que jugar al fútbol, son empleados del club. ¿Cómo empleados? Somos socios, son empleados. Bien, ahí estaba Mauricio Macri en el programa de Mirta Legrand, atendido por su nieta. Trastornado, comunista pero banquero. No sé por dónde querés arrancar, Carlos. ¿Qué sé yo? Esperá. Yo te diría decir, tomándolo como de quien viene. Porque... ¿cómo ese señor puede hablar de mí? Pero bueno, no. Vos sabés que esa historia que él cuenta tiene un antecedente. Lo digo despacito, estoy pensando, me estoy acordando. Uh-huh. Hace muchos años, él dijo algo parecido en un programa de televisión. Un programa que iba por la televisión pública, llamada, creo que todavía era Canal 7. Un programa que hacían Marcelo Araujo y Julio Ricardo. Uh-huh. En el que me invitan a mí, yo voy y ponen una nota que creo, puede haber errores, porque estoy hablando de algo que pasó hace 20 años, qué sé yo, o algo así. Pone una nota que Niembro le hace a él, y donde le pregunta por un posible cambio, porque ni sé por qué en ese momento se hablaba de un posible cambio en la conducción de la AFA. Uh-huh. O él habría dicho que había que terminar con Grondona, no sé por cómo era. Grondona todavía presidente, Grondona vivo. Sí. Y entonces él dice algo así como, no me lo tomes textual, porque no es textual, ni estoy acordándome a medida que voy hablando. Él dice algo así como, los voy a sorprender, el que sería un buen candidato a presidente de la AFA sería Heller. Y yo le dije, ¿Heller? Sí. Heller es un muy buen administrador. El problema que tiene es que le mete ideas raras a los jugadores y les dice que somos todos iguales y que somos todos socios del mismo proyecto. Bueno, dice lo mismo que ahora eventualmente. Sí, eso mismo. Por eso digo que me remueve las viejas cosas. Donde él dice que yo soy un buen administrador, pero le meto ideas raras a los jugadores.
todos ellos. Cuando vos llegaste y en la crisis administrativa que estaba... Sí, claro, estaba un desastre, claro. Entonces dije, mire, vamos a hacer una cosa, porque yo cuando vengo acá los días de partido o el sábado a la concentración, vengo y estamos todos en el mismo barco, queremos que Boca gane, que Boca le vaya bien. Los problemas que tenemos de deuda, qué sé yo, está la semana, yo el lunes los atiendo a todos, más. Vos sabés que yo los lunes a la noche durante mucho tiempo, el otro día lo estaba recordando porque me mandaron unas fotos, iba a cenar con varios de los jugadores de los distintos equipos, con sus esposas, y yo con Patricia, mi mujer, y teníamos un vínculo y charlábamos y qué sé yo cuánto, y efectivamente trataba yo de construir una relación, pues los jugadores tienen un rechazo hacia los dirigentes, casi visceral diría yo, y yo traté de efectivamente construir un vínculo en el que cada uno hiciera la parte que le tocaba, porque yo no cabeceo y ellos no administran. Claro. Pero donde tuviéramos claro que teníamos objetivos comunes, cada uno haciendo la parte que le toca, y lo volvería a hacer si hoy estuviera en esa situación. Claro, él no se le ocurre porque él tiene el patrón en la cabeza y no se puede, y creo que ahí, si no escuché mal, lo dice, son empleados, sí. No se puede confundir, no somos lo mismo, qué sé yo cuánto. Bueno, pero ahí mismo, Carlos, ahora seguimos, seguramente tenés cosas para contar de tu vínculo con Macri, pero ahí me parece que hay algo interesante, porque él está queriendo contraponer modelos de gestión, ¿no? Y sacando, más allá de Boca específicamente, está claro que cuando Macri habla de Boca está hablando de su manera de entender la política, la vida y su manera de construir. Todo, claro, entonces, ¿ahí qué ves en términos de lo que pasó con Macri en Boca, de lo que vos hiciste? Más allá de claro, bueno, mirá, primero... ¿Cuál es la diferencia de gestión? Yo te voy a decir una cosa, él me puede calificar como quiera. Yo, hace 46 años que soy presidente de un banco, nunca nadie me acusó de nada que tenga que ver con manejos irregulares de fondo, de guita, de estar en negocio, de tener... Fui 10 años vicepresidente de Boca, nunca nadie dijo una palabra al respecto. De mí podían decir que me equivoqué en contratar a un entrenador o cosas por el estilo, pero de ahí no pasaba. Si yo te hago la cuenta, qué sé yo, me acuerdo de lo primero que hizo Macri cuando vino a Boca, el Fondo Común de Inversión. Me acuerdo de su intento de convertir a Boca en sociedad anónima. ¿Qué es lo del Fondo Común de Inversión? Un fondo común que hicieron para que los jugadores que Boca incorporaba se compraban a través de ese fondo común. Vendieron participaciones, una privatización parcial de la administración de Boca con el plantel, con los jugadores del plantel. Y ahí se mezclaron un montón de cosas. Yo me acuerdo, vos me estás removiendo la historia, ¿no? Pero ahí me viene a la memoria cuando compraron a Palermo, que apareció un socio ahí, el escribano Arriba, que después apareció metido en Boca y asociado en un montón de cuestiones, incluso tuvo cargos importantes en la administración de Macri cuando fue jefe de gobierno, creo. Y presidente. ¿Y cuando fue presidente también? Y sí, claro, bueno, por eso te digo. Entonces, si hay algo que Macri no puede, porque yo pienso en Macri y me viene cloaca de Morón. Y sigo pensando y me viene contrabando de autos, correo, Panama Papers. ¿Viste? No puede. ¿Cómo va a hablar Macri de mí? Es imposible. Yo creo que conmigo puedo tener diferencia de criterio, pero ni mis peores enemigos nunca pudieron, enemigos políticos, institucionales, yo otro tipo de enemigo no. Bueno, de hecho, hablando específicamente de Boca, por lo que nos contás cada vez que charlamos, vas a la cancha permanentemente. Claro, y yo diría, vos, ¿cuánto hace que Macri no va a la cancha? Vos sabés que esto de la cancha, viene, porque yo tuve un problema íntimo cuando perdimos con Macri, Antonio Galegri y yo. 95, ¿no? 95, fines del 95. A uno se le crea todo un tema porque fue muy dura esa elección y demás. Y yo iba a la cancha sobre todo con mi hijo menor, que ahora tiene 35 años, pero que en ese momento en el año 95, tenía 6 años, 7.
Y yo tuve que resolver para mí mismo primero un problema, si yo podía seguir yendo a la cancha y querer que a Boca le vaya bien, aunque tenía diferencias a fondo con los que conducían Boca. Porque no le podía dar a mi hijo esa imagen contradictoria que él no podría llegar a entender, de que por razones de la política yo quisiera que a Boca le vaya mal. Y yo lo pude superar, y yo podía ir a la cancha y hinchar por Boca y querer que Boca gane, a pesar de que sabía que eso lo favorecía a Macri, que yo sabía, porque nos lo había dicho a nosotros antes, que era parte de su proyecto político. Porque no sé si alguna vez lo conté al aire, pero Macri, antes de ser opositor nuestro, me vino a ver a mí, a esta oficina donde yo estoy sentado ahora, a proponerme que yo lo convenza a Antonio Alegre, que Antonio Alegre se corra y que él sea el candidato a presidente de nuestra lista y que yo sea el vicepresidente, y en aquel momento ya me decía que él me iba a promover para que yo sea el presidente de la AFA. Ah, mira qué dato ese. Claro. Mira qué dato. Y me acuerdo, o sea, él quería ir con vos. Claro, quería ir en la lista, encabezando la lista con nosotros y sin Alegre. ¿Y qué le dijeron? Y entonces yo le contesté, era una conversación, estaba yo y él y, ¿cómo se llama este hombre? Salvestrini, que después fue su tesorero, que decían que era el custodio que le había puesto Franco Macri para que no haga demasiado macana. En aquel entonces era el rumor que había. Y entonces yo le dije, mira, Mauricio, yo no sé cuáles son tus códigos, pero yo tengo los míos, y yo estoy en Boca porque Antonio Alegre me pidió que lo acompañe, porque le propusieron a él que sea el presidente y él me invitó a mí que lo acompañe. Yo jamás podría hacer eso que vos me decís. Pero si vos querés entrar en el mundo de Boca, te ofrezco otra cosa, que eso sí te lo puedo ofrecer. Entrá como vocal y nos mostrás que sos el mejor entre todos nosotros, y a la siguiente sos candidato a presidente por mérito, no porque te llamas Macri. Claro. Entonces él se puso de pie y con esa carita que tiene me dijo, te agradezco mucho, muy generosa tu propuesta, pero yo he sido preparado para ser número 1 en todo lo que hago. Perdón, ¿qué te dijo? Te agradezco mucho, es muy generosa tu propuesta, pero yo he sido preparado para ser número 1 en todo lo que hago. Y ahí terminó la reunión. Pero no terminó ahí el intento, porque después de eso, no conforme con mi respuesta, Mauricio Macri lo llamó a Antonio Alegre, le pidió verse con él, cenaron en el Hotel Sheraton, perdón por los chivos, cenaron en el Sheraton los dos solos, y ahí le volvió a pedir a Alegre lo mismo, le dijo que él tenía aspiraciones políticas y que tenía que ablandar su imagen dura de empresario y que Boca era un camino para ese, que él quería ser presidente de Boca. Alegre lo trató menos cordialmente que yo, según lo que me contó Antonio, yo no estuve en esa conversación, tengo solo las referencias de lo que Antonio Pero me dijo, evidentemente bueno, compartía tus códigos. Bueno, él era la víctima además. Yo supuestamente era el favorecido. Pero bueno, así empezó esa historia de verdad. Y después vino todo lo que vino. Y bueno, y yo qué sé, me viene a la cabeza el topollillo. ¿Por qué le habrá hecho Riquelme el topollillo a Macri en aquel momento? ¿Sabes por qué era? Porque tenía un contrato un primer contrato de futbolista joven, que Boca se lo había comprado a Argentino Junior, y el tipo se había convertido en figura, ya hacía 2 años de eso, y seguían con ese contrato. Y entonces le protesta. O podríamos preguntarle a Bianchi por qué se fue de aquella reunión, de aquella conferencia de prensa, cuando se levanta y lo deja parado a Macri, ¿no? Eso también tiene una historia. Es decir, que el estilo de gestión de Patrón con los grandes... Eso también tiene una historia, porque incluso lo de Bianchi... Sí. ¿Sabes cómo fue? No. Hay una parte que la podés chequear fácil. Macri entra y trae a Bilardo, no le va bien. Trae al Bambino Veira, le va un poco menos mal, pero tampoco le va bien, y ya tiene una crisis interna, incluso se le produce una crisis institucional, tiene una asamblea, se le arma lío. Y va a buscar a Pasarela para que sea técnico de Boca. Va
a la San Isidro, a las Lomas de San Isidro, a la casa de Pasarela a verlo. Eso hay registro televisivo. Sí, eso lo sabía. Y le ofrece la dirección técnica de Boca. Pasarela no le acepta, le dice que su historia está demasiado vinculada con River y que yo cuánto, y que no puede. En ese interín, Julio Grondona, por otras razones, lo llama por teléfono. Esto me lo contó Julio Grondona a mí, no tengo testigo, pero me cierra como historia, y le dice más o menos en ese tono de Julio: pibe, ¿querés arreglar el lío que tenés? Contra tal pelado. O sea, Macri lo desconocía por completo a Bianchi. No sé si lo desconocía. Bueno, no lo tenía en carpeta. No estaba en sus planes. Claro. No fue el ideólogo de Bianchi, digamos. Trae al pelado, porque el pelado te arregla todos los líos que tenés y qué sé yo, y con el pelado te va a ir bien. En realidad, Julio quería que Bianchi tenga trabajo, porque en ese momento había una movida mediática para que Bianchi fuera a la selección, y él por razones que ni sé ni me acuerdo, no le gustaba la idea. Enorme, Grondona, se lo quería sacar de encima y se lo vendió a Macri. Como hacía Julio. Entonces, le dijo: te doy el teléfono, está en París en este momento, llamalo por teléfono y ofrecerle que agarra volando, y ese es el técnico que te va a resolver el problema. Y efectivamente tenía razón. Y cuando estoy hablando desordenadamente a medida que me vienen las ideas, viste que cuando nombra a los jugadores con las cosas que los jugadores le protestaban y qué sé yo, dice qué camiseta usar, y le cuestionaban dónde concentrar eso dice en la charla, sí. Y qué camiseta usar. Sí. Mirá, primero, yo jamás discutí con los jugadores dónde concentrar, jamás discutí con los jugadores qué técnico traer. Jamás, cada uno tiene sus roles. Desde luego yo dialogaba con los jugadores y demás, pero me suena lo de la camiseta porque se me viene a la memoria mientras voy hablando de otra historia. Una de las últimas cosas que yo hice personalmente fue firmar el contrato con Nike. Nike, incluso viajé a Estados Unidos el otro día, conté la anécdota famosa esa donde se fabrican las zapatillas. Sí, claro. Bueno. Muy buena esa anécdota, de otro tipo de historia, pero muy buena también. De otro tipo de historia, pero en esa discusión y esa negociación de contrato, Nike quería imponer una cláusula por la que Boca aceptaba cambiar cada 6 meses su camiseta. Para cada 6 meses vender una nueva camiseta. Y yo me opuse totalmente, y eso casi hace fracasar la negociación. ¿Por qué te pusiste? Y porque yo defendía la cosa que la camiseta de Boca es una camiseta, y lo dice el estatuto, es azul con una franja amarilla, azul oro, horizontal. Esa es la camiseta de Boca. Y finalmente arreglamos el contrato con una cláusula que sí acepté, que decía que Nike tendrá la opción de proponerle a Boca 2 veces al año una camiseta alternativa, y Boca la opción de aceptarla. ¿O no? Sí, opción de aceptarla, claro. O no, obvio, si es opción. Bueno, una de las primeras cosas que hizo Macri cuando asumió fue renegociar ese contrato y eliminar esa cláusula. O sea, aceptó el negocio de Nike. Así es, como se lo planteaba Nike. Por eso supongo que de ahí le viene, se le mezclan un poco las ideas y mete lo de la camiseta, en toda esa cosa de las cosas raras que hacía yo en Boca. Pero bueno, las cosas raras que hacía yo en Boca era oponerme a la Sociedad Anónima Deportiva, además de haber ayudado a recuperar un club que cuando lo tomamos estaba fundido, y cuando lo entregamos creo que tenía 25 millones de dólares en el banco. Bueno, eso no lo puede negar, por eso habrá dicho que como administrador eras bueno, Balafa. Sí. ¿Y por qué crees que Macri no va a la cancha? No sé. Habría que preguntarle a él. ¿Cómo te puedo contestar yo por qué Macri no va? Pero que yo sepa, porque yo con otro, qué sé yo, con Ibarra, que fue su candidato a presidente, porque él iba de vice, ¿no? Ibarra me lo cruzo, lo veo, y a otros ex directivos de su época lo veo, a él jamás lo vi. Jamás, no sé, no creo que haya ido a la cancha
nunca desde que dejaron ellos de conducir el club. No sé si cuando estaba Angelici iba. No sé, eso no. ¿Y vos crees que en función de lo que dice respecto a la administración de Riquelme, bueno, vos crees que él quiere que a Boca le vaya mal para que le vaya mal a Riquelme? Por ejemplo, Milei lo dice abiertamente, ¿no? Eso es subjetivo, pero si yo miro, por ejemplo, lo que dice Milei, Milei está diciendo que Boca va a perder y después cuando se vayan estos tipos voy a volver a ir a la cancha. No es hincha, dijo que ya no es hincha. Bueno, ya no es hincha, peor. No puede decir eso, dice primero Boca está primero que todo, que sé yo cuánto, pero yo no veo que insisto, no veo que vaya a la cancha. Más, no fue a votar el día de las elecciones. Que él era candidato. Que era candidato. Así que, qué sé yo, ¿qué quiere que te diga? Pero vuelvo a repetir, mirá, insisto, yo de memoria, ¿no? Cloacas, autos, correo, Panamá Papers. Cloaca, Rousselot fue preso por esa obra. Preso fue. Y vuelvo. ¿Te acordás de la anécdota también de Grondona, de cuando Macri lo convence, entre comillas, de que plantee en el comité ejecutivo el tema de las sociedades anónimas? Sí, lo lleva a la elección y le dice, perdimos pibe. Perdimos pibe. 38-0, 38-1, o sea, 37-1 creo, que eran 38 los miembros. 37-1 creo que salió. O sea que de todas las que contás, me parece, van varias, ¿no? Viste, perdón el desorden, porque no, está bien, pero la van apareciendo. La del contrato con Nike me parece elocuente. Después, por supuesto, ¿no? Lo que pasó con Riquelme, lo que pasó con Bianchi, la enumeración, pero digo en términos, porque lo que más me interesa es en términos de qué tipo de gestión, porque eso se puede aplicar a un club como Boca, que es algo más que es una institución, digamos, ¿no? Pero se está refiriendo a un tipo de gestión. Pero vos crees... Con arreglo a valores, esto digo, ¿no? Que alguien que como empresario privado hace cosas como el negocio de las cloacas de Morón, luego como jefe de gobierno o como presidente es una Carmelita descalza. Difícil. ¿No? Sí, es difícil. Difícil. Le contrapongo con eso, me quedé pensando, no sé, nunca te vi protagonizando un episodio en el que alguien te agreda, aún no pensando lo mismo que vos en distintas situaciones. Eso habla, me parece, de un estilo de dirigencia, ¿no? No sé, capaz que la tuviste y no... Me acuerdo. Me han agredido mucho cuando fui dirigente, por razones, porque no nos iba bien futbolísticamente, por cosas por el estilo, y alguna vez tuve campañas en contra, todo eso. No, pero más allá del resultado deportivo, quiere decir. Pero a mí nunca nadie me pudo decir que yo participé de algo de beneficio personal o de negocio o de cosas por el estilo, porque ahí, insisto, resisto los archivos. Y vuelvo, mi primer campaña de diputado era una foto mía con una frase que decía, resiste los archivos. Y a esta altura hoy me animo a hacer una campaña con la misma frase. ¿Por qué crees que te ataca así, Macri? ¿Por qué crees que te elige como elemento para construir un discurso? Soy la antítesis de... Pero en realidad eso no me eligió ahí. Yo fui un pie de apoyo para pegarle a Riquelme. Porque todo eso lo dijo para decir esto de Riquelme se pone por encima de todo y por encima de todo está el club. Cuando yo llegué tuve que sacarlos y convencerlos y qué sé yo cuánto. Y como prueba de que los convenció, dice que después el Colorado McAllister se fue del partido de él, cosa que es cierta. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Carlos, es que me quedé pensando, lo dijiste al pasar, pero aquella candidatura de Macri a Boca, sí, en la que compitió contra Alegre y contra vos en el 95, sí, tuvo muchos apoyos, ¿no? Uy, sí, eso da para otro programa completo, ¿no? Claro, muchos apoyos. Gente que incluso poco tiempo después estaba en contra, pero
yo siempre digo, en la campaña de Macri contra nosotros, trabajó abiertamente Nosiglia, trabajó abiertamente Puerta, Misionero, cualquier vínculo con otras cosas de Misión y Macri, pura casualidad. ¿O no? O no. Macri tenía incluso domicilio, ¿no? En Misiones, ¿no? Sí, claro. Tenía domicilio, votaba en Misiones, iba a votar a Misiones siempre. Y Barrio Nuevo que era sorprendente porque un tipo que decía, creo que era hincha de Independiente, fue presidente de Chacarita y participó con Macri en la campaña de Boca. Evidentemente estaban viendo o estaban al tanto del trampolín político. Había otro proyecto. Había un proyecto que, por otro lado, vuelvo a repetir, es el que Macri le dice a Alegre. Claro. Cuando le dice, yo tengo un proyecto político y necesito ablandar mi imagen dura de empresario. Y hay que decir que lo hizo con todo éxito, ¿no? Y le fue bien, claro. ¿Qué te parece? Fue presidente de Boca, fue 2 veces jefe de gobierno de la ciudad y una vez, por suerte, solo presidente. Bueno, veremos cómo seguirá esta historia. La de los apoyos me resulta muy interesante por quienes no estaban viendo lo que ahí estaba pasando y después, como decís, se arrepintieron o te pidieron disculpas. Pero ese también es otra historia por otro día. Hubo otra gente que fue en la lista y que a los 2 años era opositor y estaba enfrentado. O sea que también hay que admitir que hay quien de buena fe hizo eso y después cuando se dieron cuenta huyeron. Bueno, interesante historia a la que da pie el propio Macri cuando le insulta a Carlos. Yo no hablo nunca de esas cosas, ¿viste? Pero bueno, me lo sacaste vos y vos no me lo sacaste de casualidad, porque habló Macri me nombró. Derecho a réplica inevitable. Bueno, el miércoles retomaremos con lo político, porque además se nos vienen las elecciones en la ciudad de Buenos Aires y habrá mucho por decir. Y el miércoles, si no me equivoco, tenemos el IPC, además. El miércoles estará el índice de precios. A las 4 de la tarde estaremos charlando sobre eso. Carlos, abrazo grande. De acuerdo, abrazo. Chau. Carlos Heller, 5 y 2. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ajá, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Los lunes a las 22, escuchá el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Estamos ordenando la ciudad, estamos renovando las escuelas, estamos mejorando el tránsito, estamos recuperando nuestros espacios, estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos Municipalidad de La Plata. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo.
Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. Yo, por ejemplo, toda mi infancia fue mate cocido y solamente tomábamos leche o empezamos a tomar leche gracias al Plan Más Vida. No podía tener nunca golosinas, entonces con mi hermana, qué sé yo, salíamos a cirugiar, a caminar, a ver si encontrábamos algo, y casi siempre encontrás comida porque la gente tira mucha comida, pero si no, si encontrábamos el papel de la golosina, lo que hacíamos era olerlo, y esa era nuestra satisfacción. Todo lo que yo hice en mi vida fue para que mi hijo pudiera tener golosinas, para que no tomara mate cocido, para que tengas un squeak. Y vos sabés que el pendejo toma mate cocido, y vos sabés que no le gustan las golosinas, no le interesa comprarse ropa. Entonces no existe la pobreza digna, sí existe una austeridad que es muy digna o muy elogiosa o muy honrada. Ahora, solo es honrada esa austeridad, solo es digna si es por decisión. La austeridad solamente es digna si es elección de la persona. Es decir, mi hijo se levanta y toma un mate cocido y se toma 4 mate cocidos por día porque él lo elige, no porque es la única que le queda. Esa es la única forma de austeridad digna, cuando es una decisión. Que vuelvan las ideas. No existe la pobreza digna. La austeridad solamente es digna si es elección de la persona. Seguí a la radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Si querés escuchar algo de ese. 5:10 de la tarde, arrancamos segunda hora, ya 10 minutos adentro de que vuelvan las ideas hasta las 6 en la 530, nos cuenta Luis Maginiger. Bueno, saben ustedes que hoy la legislatura bonaerense tenía pendiente definir el cronograma electoral en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir el cronograma electoral? Ya estaba claro, el 7 de septiembre, una vez que se tomó la decisión de separar la elección provincial de la nacional,
El 7 de septiembre es la elección local en la provincia de Buenos Aires, por supuesto el 26 de octubre es la nacional, y quedaban, definir el cronograma para la presentación de listas, candidatos y demás en la provincia de cara al 7 de septiembre, sabiendo que los tiempos ya son muy cortos. Y que eran parte de la disputa en términos de qué tan cerca o qué tan lejos queda de las negociaciones entre octubre y las tal locales. Cual, las dos cosas, las negociaciones ahora y las negociaciones entre el 7 de septiembre y el 26. Que si están muy cerca son la misma negociación. Entonces, sí, es que la verdad uno ve difícil que no sea la misma negociación, sobre todo tratándose de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, ¿cómo quedó el cronograma? 9 de julio, 2 meses, presentación de alianzas. 19 de julio, 10 días después, la presentación de listas. 8 de agosto, la oficialización de las boletas. Y el 7 de septiembre, como decíamos, la elección general en la provincia de Buenos Aires. Sí, las legislativas. Las legislativas. O sea que para el 9 de julio tiene que haber una confirmación si los distintos sectores del campo popular en la provincia de Buenos Aires van juntos o no. Efectivamente. Eso tiene que estar el 9 de julio. 2 meses se vienen, ¿no? Y el 19 de julio ya es la presentación de listas con nombre incluido, que uno entiende que en ese caso, que vos acabas de decir, bueno, eso se negocia antes, ¿no? El 9 de julio en realidad tiene que estar cerrado todo. Por lo menos el modo en que se va a negociar eso que se tiene que presentar 10 días después. Sí, y un poco más también, te diría. Y quienes encabezan las listas y el orden deberá estar definido. Y está bien lo que vos decís. Y el modo en que cada uno de los sectores colocará sus candidatos y candidatas. Me parece que eso va a tener que estar definido. Es complejo lo que ¿Qué se será viene. determinante, el amor o el espanto? Buena pregunta. A veces preocupa que ni el espanto. Sí, claro. Hasta ahora no viene siendo determinante el espanto tampoco, pero yo creo que va a triunfar el amor, mirá. Bueno. Va a triunfar el amor. Veremos, o apostamos a eso por lo menos. 5 y 12. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. De alguna manera, respecto de esto que cuenta Luispa en la provincia de Buenos Aires, es parte de la charla que tenemos ganas de tener con Luis Alberto Quevedo, el Beto Quevedo, que es sociólogo, docente, investigador y especialista en medios, comunicación política diría, director de Flaxo, fue director de Flaxo entre muchísimas otras cosas, partiendo de alguna manera de las elecciones del domingo, pero no para meternos en cada provincia, sino a ver qué lecturas y de qué manera las lecturas en danza de alguna forma dan indicaciones, ¿no?, para los distintos espacios de la política. Beto, Pablo Caruso y Luis Paginiger, te saludamos en Que Vuelvan. ¿Cómo estás? Hola Pablo, hola Luispa, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Para nosotros también, cada vez que sabemos que vamos a charlar con vos, hay algo que se nos enciende, quiero que lo sepas. Bueno, yo también muy feliz de participar ahí, muy feliz. Gracias, Beto. Bueno, a ver, insisto con la pregunta, no para meter, si hay que mencionar las cosas que han ocurrido, las disputas que hay en la lectura de los resultados, o si ganaron todos oficialismo, o si la Libertad Avanza tiene cosas para celebrar, incluso dentro de su disputa interna entre Karina Milei y Santiago Caputo, o las elecciones para el campo popular, podemos agarrarnos de eso, pero a partir de estos resultados, ¿qué estás viendo como señales sobre las elecciones que vienen? Uno diría, Ciudad de Buenos Aires seguro, provincia de Buenos Aires determinante y eventualmente después las nacionales de octubre. Bueno, primero, después de cualquier elección provincial, de estas de mediano término, siempre hay una disputa por el sentido de quién ganó, quién perdió, etcétera. Esto es así y va a seguir siendo así, y ocurrirá también hasta octubre. Y hay todo tipo de interpretaciones, pero yo diría, hay algo claro que en las provincias los oficialismos mandan y que hay, para señalar acá un fenómeno que es más general y que yo creo que levantando un poco la mirada, diría, en los últimos años todos los gobernadores hacen política local. Yo recuerdo que hace muchos años los gobernadores se referenciaban mucho en la política nacional, los peronistas, los radicales, cualquiera tenía una mirada sobre lo nacional. Siempre se habló de Neuquén, del fenómeno raro de Neuquén, del movimiento popular neuquino, que desde el 83 ganaba en Neuquén,
que no tenía la claridad que tenía en las otras provincias respecto de lo nacional. Yo creo que hoy las provincias se referencian en las provincias, están muy cerradas como sistema político para adentro. Si uno piensa en algunas provincias como Corrientes o como Misiones o como Formosa, con distintos signos políticos, pero tienen una lógica muy fuertemente provincial. Bueno, lo que pasó ahora en estas 4, Chaco, San Luis, Jujuy, Salta, es que ganaron los oficialismos y la verdad es que la primera lectura que hay que hacer es una lectura local. Mandan los oficialismos, en algunos lugares como en Salta, Gustavo Sáenz se adueñó de casi todos los diputados y senadores provinciales que estaban en juego, y uno puede hacer estas historias, estas genealogías, ¿no? Uno dice, bueno, pero Gustavo Sáenz había sido aliado de Massa, ¿no? Bueno, hoy es aliado de La Libertad Avanza, en fin. En Chaco lo mismo, en San Luis uno dice, pero Poggi fue peronista, era del mundo de Alberto Rodríguez Sá, y después se hizo del PRO, y ahora está aliado a La Libertad Avanza, en fin. Es muy difícil hacer las genealogías nacionales. Yo lo primero que diría es eso. Pero sí, en lo nacional voy a señalar 3 cosas muy puntuales. La primera, es muy claro que el declive del peronismo como referencia en estas provincias hace suponer que ahí los PJ tuvieron un retroceso respecto de lo que son ciertas historias del PJ. Por ejemplo, en San Luis o por ejemplo en Chaco, ¿no? Que Capitanich compitió, pero la verdad es que perdió 10 puntos abajo, ¿no? Sí, por bastante margen, ¿no? La segunda lectura, desapareció el PRO, o Cambiemos, porque uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? Ahora votaron más a La Libertad Avanza, por ejemplo, yo tomo Jujuy, ganó el gobernador, ¿no? Carlos Sadir ganó 38%, La Libertad Avanza sacó el 21% aproximadamente, el PJ salió tercero. Pero la reflexión que también hay que hacer es que en algún momento se armó una coalición en Argentina, que era la del PRO y la de Cambiemos como coalición, la del PRO como partido y la de Cambiemos, en la cual muchas de estas provincias se referenciaron y muchos de los votantes se referenciaron, y hoy han desaparecido, ¿no? Es decir, no están allí. Entonces, segunda cuestión es que hay una reconfiguración, que ahora quisiera decir también una cosa de eso respecto de las preguntas que vos hacías. Hay una reconfiguración también de lo que es la derecha. La derecha se corrió del lugar a donde votaba, pero no es que no había voto de derecha, no es que nos tiene que sorprender que Milei siga teniendo mucha presencia por allí. Y la tercera cosa que sí habría que leer, y creo que esto es importante para lo que se viene, es la participación, porque han caído en todas estas provincias. Si uno mide la participación, ha caído no respecto del 2023, que uno diría, bueno, pero esa es la participación para el gobierno nacional, para presidente, no, respecto del 2021, que es lo que habría que medirla, ¿no? Que es las intermedias. Y bueno, cayó la participación en todas estas provincias, en algunos casos muy significativamente, en otros un poco menos, pero cayó. Eso habla de un electorado también que no está muy motivado por ir a votar en este tipo de elecciones. No hay que trasladarlo esto a la elección nacional, yo creo que eso es otro escenario, y que también está muy desmotivado por la política, no solo por estas elecciones, ¿no? Se siente poco convocado por la política, diría, que eso sí es un fenómeno de esta época. Entonces, con respecto a lo que ustedes estaban conversando, yo diría, mira, levantando la cabeza, ¿no? Acá hubo una configuración de la democracia que fue la del 83, la transición democrática, Alfonsín, los derechos humanos, el respeto por el otro, la paz, somos la vida, consignas alfonsinistas que quedaron como cultura política desde el 83. Todo esto se derrumbó mucho en el 2000, la crisis del 2001, y hubo un distanciamiento de la sociedad en el 2001 muy fuerte
de lo que tenía que ver con aquella configuración de la democracia. En el 2001 aparecieron dos fenómenos nuevos, que apareció Mauricio Macri, después armó el PRO, etcétera, es hijo de esa crisis, y el kirchnerismo es hijo de esa crisis también. Néstor, Cristina, en la presidencia del 2003, vienen atados a la crisis de sentido del 2001. Pero hay una Néstor, reconexión con la política, Beto. Exacto, exactamente. Néstor, y sobre todo Néstor, la primera presidencia, dijo hay que volver a posicionar la política y la acción pública y el Estado y la autoridad política como ordenadores en la sociedad. Eso fue una gran reconfiguración. Yo creo que hoy está también en crisis esta configuración del 2001-2003, le llamaría yo. Y creo que fue Milei en el 2023 una expresión de eso, ¿no? Me parece que en el 2023 estalló bastante lo que pasó, lo que se reconfiguró en el 2001. Y me parece que se perdieron algunos de los sentidos de aquel momento. Por ejemplo, el sentido por la acción del Estado, de lo público. Milei ganó en contra del discurso, diría yo, del 2003, que había que recuperar al Estado como protagonista. Milei en el 2023, o sea, 20 años después, dice hay que destruir al Estado, que es el origen de todo nuestro ¿Y vos vas pueblo. viendo que eso se está agravando? Yo creo que sí, y lo ato también con una reflexión que te escuché hace un rato. No te olvides que yo soy oyente de que vuelvan, así que también hay que tener cuidado cuando hablamos. Claro, a ver qué decimos. Sí. Pero recién decías, ¿no? ¿Cuánto de lo que está pasando pone en duda algunas cuestiones un poco más generales? No bajemos la cabeza para ver cuál fue el número, cómo se votó en Chaco, en Salta. Bueno, hay, por ejemplo, hay una desconfianza bastante hacia el Estado, ok. También hay un desapego a la democracia, y esto está muy fogoneado, esto es global, primero, no es de acá, y está muy fogoneado por el nuevo orden capitalista internacional. Si uno mira cuál es el propósito, diría yo, de las grandes corporaciones, de esto que se ha dicho, bueno, estamos ya hoy en un capitalismo de plataformas. Los ricos son los ricos que manejan por un lado, las grandes plataformas, esos son las caras visibles, Mark Zuckerberg, todos estos, Elon Musk, etcétera, más los fondos de inversión. BlackRock es un protagonista global de la política y de la economía como pocas veces hemos visto. Bueno, les molesta la democracia y por eso Trump juega todo el tiempo siempre al fleje, ¿no? Siempre está en la línea de decir, de terminar de decir en algún momento que, bueno, volver a votar, la democracia, esto vale la pena. La democracia como la conocimos hasta ahora, tal vez haya otras formas, ¿no? Pero yo creo que hay una crisis global de confianza de los ciudadanos en que aquella promesa alfonsinista, ¿no? Con la democracia también se come, se educa, etcétera, y la democracia como el régimen político deseable. Yo creo que estamos en una crisis de eso. Milei vino a decir, primero, la verdad no importa, nada de lo que diga lo van a tomar en serio, porque puedo decir cualquier cosa, no me referencio a ninguna verdad, y por otro lado no le creo a ninguna de las instituciones, ni locales ni globales. Rompe con la OMS y la denuncia, odia a los organismos internacionales, igual que Trump, no le importan las instituciones, nombra jueces por decreto, no tiene ningún apego a la Constitución. Bueno, está configurando un sistema de creencias, de saberes que también está en la sociedad, no es que él inventa esto de cero, ¿no? Beto, ¿qué tal? Bueno, primero te saludo formalmente, Luis Pablo te saluda. Sí, Luis, ¿cómo quiero, estás? en línea con lo que venís diciendo, por supuesto, quiero volver un poco a los resultados, a lo que fue la performance del espacio popular, del peronismo, si querés. Quiero preguntarte por eso, ¿dónde pones el foco principal? ¿Cuánto hay de voto ideológico, en este caso a favor de opciones más de derecha? ¿Cuánto hay de que no lograron mostrarse como una alternativa? ¿Y cuánto hay de lo que vienen mostrando en términos de incapacidad para unirse a nivel nacional? Estás pensando sobre todo en el peronismo vos. Sobre ¿no? todo en el peronismo o en el espacio de Unión por la Patria, claro, si querés, ¿no? En un espacio más general. Está bien. Yo lo primero que te diría es, yo no haría una lectura, voy a empezar por el 2023, no haría una lectura de que el 56% de los argentinos que votó a Milei
se volvió anarcocapitalista o liberales de la escuela austríaca. Me parece que eso es una locura, no es así, digamos. Es más, todos los estudios que tienen que ver con lo cualitativo, cuando haces hablar a los ciudadanos en focus group, etcétera, todos, de todas las consultoras, ahí en Flaxo tenemos un posgrado permanente todos los años de opinión pública, de comunicación política, vienen todos las consultoras, nadie deduce de que los ciudadanos se volvieron todos liberales a ultranza y aman a la escuela austríaca. Eso yo diría que hay que leerlo desde otro lugar de la política, ¿no? La decisión fue bien política, votaron a Milei y rechazaron, yo creo que rechazaron en ese voto del 2023, 8 años, los 4 años de Macri y los 4 años de Alberto y Cristina, ¿no? Rechazaron eso, lo sintieron como una gran decepción y fueron por todo, apostaron fuerte, dijeron, bueno, alguien que viene a romper todo y traer otra novedad política. Entonces, esa desideologización, también hay que pensarla en el voto del peronismo, no es el peronismo guarda un núcleo, siempre hay un núcleo duro, ideológico y programático, etcétera, pero si no, el que debería conducir todo el peronismo es Moreno, porque no hay nadie más doctrinario que Moreno, digamos, y sin embargo tampoco hace mucho pie en ningún territorio. Me parece que hay sí una sensación, lo voy a empezar por otro lado para contestar lo del peronismo. Toda la escena política de hoy la domina Javier Milei y su gente, pero la domina Javier Milei, quiere decir los que apoyan a Milei y los que están en contra de Milei. En definitiva, si vivimos aquella polarización famosa con Cristina en su momento. Pero, claro, kirchnerismo, antikirchnerismo. Si después Milei metió todo, casta o libertad, hoy es Milei o anti-Milei, porque Milei organiza a la derecha y organiza a los que apoyan, y por eso muchos de estos votos en la provincia hay que leerlos así. No les importa a la Libertad Avanza tener territorio, les importa tener gobernadores que después de ganar vienen a hablar con Milei, y casi todos estos van a hablar con Milei. A ver, ahí hay dos cosas, Beto, que me parecen importantes. No quiero olvidarme de la centralidad de la escena de Milei, pero ya que mencionaste lo de los gobernadores, vuelvo un cachito atrás en algo que es preocupante. Vos sabés que la discusión hacia adentro del triángulo de hierro de Milei es Karina Milei diciendo hay que ir a un partido nacional, tenemos que ser violetas o tener presencia violeta en todo el país, y Santiago Caputo dice ¿para qué? Como si Santiago Caputo estuviera leyendo, pero si la política cambió, deja que gane el que gane, si total los gobernadores se cierran en las legislativas y eventualmente después vienen a negociar con nosotros, lo único que tenemos que hacer es saber dónde apretar. Y como si en eso se hubiera transformado la política eventualmente. Claro, exactamente, Pablo. Yo creo que lo más auténtico en la cortísima tradición liberal de Milei, esto que son dos años nada más, pero 1 año y medio, pero lo más auténtico es lo que dice Santiago Caputo. Ganamos el 56% de los votos y Milei sigue siendo hoy alguien que retiene por lo menos un 45% de apoyo en todo el país, sin territorio, sin haber ido. Hay muchas provincias que Milei no conoce, no la pisó, no tuvo ningún referente local y en el momento de las elecciones nacionales arrasó. A mí hay algunas que me sorprenden mucho. En La Pampa, por ejemplo, Milei desconoce completamente la política local y sin embargo nunca fue, y sin embargo el 60% lo votó a Milei. O sea que hay algo que hay que leerlo desde otro lugar. Yo creo que en eso Santiago Caputo dice, ¿qué vamos a hacer? Lo que hizo siempre la política tradicional de Argentina, que es ir a poner unidades básicas, tratar de hablar con punteros locales y tener intendentes y tener gobernadores. ¿Para qué? Es decir, si los dominamos desde acá, desde la Casa Rosada, desde la plata, de los aprietes, desde los negocios, eso es lo que le ha dado resultados a la política de la Libertad Avanza. Claro. Insisto, me repugna lo que estoy diciendo, pero desde la lógica de la Libertad Avanza tiene razón Diego Caputo. Ahora, vuelvo a la centralidad de Milei, porque hay un segmento muy grande de la población argentina, vamos a suponer que hoy la sociedad también está polarizada en 50 y 50, aunque no sean exactas las cifras, hay un segmento de 50% que repudia las políticas de Milei. Te voy a decir más lo que dicen todos los consultores, desde los estudios Quali sobre todo, no solo los Quanti, ¿no? Milei nunca mordió en el voto que votó a Massa en el 2023. Quiero decir,
Es muy típico de que un presidente exitoso en su segundo año de gobierno no solamente retenga su caudal de aprobación que ganó con lo que ganó las elecciones, sino que siempre aumenta un poco más. Ayer me decía un amigo mexicano, me decía, hoy Sheinbaum en México, ella ganó con el 60% de los votos, lo cual es una barbaridad en México. Hoy tiene el 80% de aprobación. Claro. Quiere decir que está mordiendo en los que no la votaron. ¿Está bien? Alberto Fernández en la pandemia, al principio, por lo menos, tuvo también como un 80% de aprobación. Sí. Ahora, Milei nunca logró penetrar, primero, nunca logró retener del todo su 56% y nunca logró morder a los otros. Hay una configuración enfrentado a Milei que es el antimileísmo. Ahora, eso no se logra constituir como una expresión política electoral viable y tangible, etcétera. Para eso se requieren otras cosas que no están hoy presentes en la sociedad argentina, en la política argentina, en la dirigencia argentina. No hay dirigentes nacionales de una envergadura que atraigan a ese mismo 45-50% que se opone a Milei. Hay una gran dispersión por un lado, hay una gran diferencia de por qué se está en contra de Milei, y no hay un polo de atracción. Yo creo que, entre otras cosas, no es solo por los conflictos internos, por las peleas, porque no hay un proyecto, no hay una vereda enfrente clara para la sociedad, no hay un sueño, no hay algo que se pueda decir, queremos ahora cruzar la vereda y tener una esperanza en tal cosa, claro. No la hay. Entonces, ahí hay una pregunta, y Beto, tenemos que cerrar, pero hay una pregunta, si lo que amalgama va a ser la frustración respecto de Milei o la concreción de un discurso que antes de llegar al fondo haya como un volantazo de la sociedad, ¿no? Mira, en las elecciones que ustedes estaban hablando que se nos vienen, yo ahí sería sintético y diría, en la Ciudad de Buenos Aires lo que amalgama y está detrás de Santoro, y si uno mira la lista de Santoro, ahí está todo el peronismo, el pan progresismo, digamos así, hay radicales, el mismo Santoro, etcétera. Lo que amalgama es el horror ante Milei, eso. Pero no podemos decir que Santoro proyecta a ese grupo de gente hacia una mirada nacional. A ver, en la provincia de Buenos Aires, la disputa es si lo que amalgama es la identidad kirchnerista o si lo que amalgama es, como yo diría, y lo digo con mucho respeto a la mayor dirigente política de Argentina, que es Cristina Kirchner, de la oposición, digo, ¿no? Si lo que amalgama es el futuro y no el pasado, y es una apuesta a que Axel Kicillof sea una figura de construcción de imaginarios de futuro, de promesas de futuro, de sueños de futuro, y no pura preservación de lo ganado, ¿sí? A ver, Beto, la dejamos para la próxima porque tenemos que cerrar. Muy interesante todo lo que nos dejaste. Después hay que preguntarse si unirse a partir del espanto de Milei no te lleva a un programa muy amplio que después termine en la imposibilidad de generar consensos para políticas que reviertan muy profundamente lo que va dejando, te vuelve a generar una insatisfacción. Ahí hay algo que me parece que amerita otra charla, otra nota. Sí. Muy buena pregunta. Pero me parece que es algo a bucear, digamos. Totalmente. Beto, un abrazo como siempre. Abrazo enorme a vos y a Luis Páez. Abrazo. Muchas gracias. Beto Quevedo, charlando con nosotros, un análisis que parte de las elecciones de ayer domingo, pero que proyecta algunos interrogantes para varias fuerzas, ¿no? 5:33. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Somos Radio AM530. 5:35 de la tarde, estamos en un raíz de charlas y todas muy interesantes. Creo que esta no va a ser la excepción. Una noticia, hace algunas horas, un encuentro entre el secretario del Tesoro Bessent de los Estados Unidos y el viceprimer ministro de China en Ginebra, en Suiza, donde se produjo un acuerdo entre Estados Unidos y China de reducir aranceles, una suerte de acuerdo de pacto durante 3 meses,
con una reducción de aranceles muy importante. Creo que en el caso de Estados Unidos de 140%, algo así, al 30%, en el caso de China, 100 y pico hacia el 10%. O el 80% hacia el 10%, pero en definitiva, más allá de los números específicos, un acuerdo al fin. Entonces vuelven a surgir las preguntas si lo de Trump era una amenaza para una negociación. Bueno, ¿cómo queda todo ese panorama? Está en línea Gustavo Girado, es licenciado en Economía, director de la carrera de posgrado de especialización de estudios en China contemporánea en la Universidad de Lanús. Gustavo, soy Pablo Caruso con Luis Pagíniger en Que Vuelvan las Ideas. Saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Muchas gracias, Gustavo, por atendernos. A ver, ¿qué estás viendo en este anuncio que me imagino lleva a otras líneas de análisis de la relación entre Estados Unidos y China, o cómo Estados Unidos intenta adoctrinar, digamos, al resto de los países en un momento que suele decirse una potencia en decadencia, ¿no? Mira, Pablo, en lo personal no es es cierto, yo estoy arriba del tema todo el tiempo y no tengo esa ventaja, ¿no? Pero no me sorprende haber alcanzado un principio de acuerdo, en todo caso un acuerdo temporal, porque no podía subsistir la situación previa. El día de la liberación, del 2 de abril, cuando ataca a todo el mundo Estados Unidos, rompiendo los acuerdos desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque todo esto viene con toda una gran cantidad de reglamentaciones, estándares, digamos, con todo un formato de cómo iba a funcionar el mundo, escrito por Estados Unidos y los ganadores de la Segunda Guerra, y eso es lo que nos rige hasta ahora. Bueno, todo ese mundo está resquebrajándose hace un par de décadas, y de ahí es que vemos algunas potencias emergentes, digamos, disputando lugar con su propia voz, digamos, ¿no? Entre ellos China. ¿Y qué pasa? Lo que hizo Trump el 2 de abril es virtualmente romper absolutamente todos los acuerdos previos, porque castigó a todos los países de una manera equivalente y con un criterio que todavía no lo conocemos, ¿no? Técnicamente fue totalmente arbitrario, y 96 horas después, si mal no recuerdo, echó todo por tierra durante 90 días, mientras que con China escalaba. Y escalaron mutuamente esas piñas va y viene, hasta un punto en que el comercio era totalmente imposible. De hecho, prácticamente se detuvo, y el comercio entre ambas economías es extremadamente importante, no solo para ellos, para todo el mundo. China le vende muchísimo, por mucho dinero a Estados Unidos. Estados Unidos tiene en China un mercado muy importante, y haberlo detenido por estas medidas políticas del señor Donald Trump iba a tener consecuencias pero muy serias. Hacia el interior de Estados Unidos iba a tener consecuencias realmente muy malas, y mucho antes de las que podía haberlo tenido sobre la República Popular China. Entonces, Gustavo, por lo que planteás, sí, ¿es Estados Unidos el que retrocede sobre uno no sabe si efectivamente eso fue una suerte de bravuconada planificada para tratar de reorganizar un poco el comercio mundial, o...? No tengo dudas, Pablo, con eso. No tengo dudas que fue una patada al tablero para sentarse a negociar con todos y cada uno. De hecho, en este momento está viajando una delegación del gobierno argentino a negociar el famoso 10% que nos metieron de arancel, que se pidió absoluta reserva para esto. Es público que han viajado, y otros lo han hecho. Están la gente de la Unión Europea, por esto estas reuniones fueron de Scott Bessent allá en Suiza. Japón lo había hecho hace unas semanas también. Lo que pretendía Estados Unidos lo consiguió con potencia y con economías de mucha menos envergadura, pero lo que era importante para Trump claramente es negociar una posición de mucha más fuerza. Por eso rompió todo lo que en su consideración política estaban perjudicando a Estados Unidos con el famoso robo de empleo, claro, robo de dinero, ¿no? Como que todos habían progresado gracias a expensas de Estados Unidos, claramente sin leer un libro de historia, ¿no? Porque evidentemente Estados Unidos está en el lugar tan importante que está gracias al orden global que Estados Unidos ayudó y colaboró fundamentalmente para que se establezca. Así que esto, que lo que ha pasado en las últimas horas, es sencillamente algo totalmente razonable, que es suspender las medidas tan arbitrarias y totalmente irracionales, y sentarse a negociar, que es lo mismo que había hecho Donald Trump en su primer mandato con el acuerdo que se llamó de fase 1, que no se pudo cumplimentar porque vino el COVID. Vino el problema sanitario global que detuvo el comercio mundial. Entonces, aquel acuerdo que ya habían alcanzado en el primer mandato de Trump con el gobierno chino, se tuvo que detener. A mí me parecía muy raro que en este segundo mandato de Trump se borrase, digamos, es como
como si no se hubiese considerado aquella situación. Lo primero que acaba de suceder es que volver al momento en el cual Estados Unidos toma una posición de fuerza, golpea primero para conseguir prerrogativas. Este retroceso, que se lee como un retroceso norteamericano en estas últimas horas, claramente es porque se excedió en el golpe, por decirlo de alguna manera, y domésticamente, no solo el aumento del nivel de precios, sino las levantadas de teléfono de las grandes corporaciones que dependen en forma importante de China, lo han hecho reconsiderar esta situación. Porque una cosa es el problema con Argentina, pero otra es con la República Popular China. A ver, Gustavo, sí. Uno va teniendo en claro que hay una manera de hacer política, no digo de Estados Unidos, pero sí seguramente de liderazgos como el de Trump o de personajes de la política como el de Trump, que tiene que ver con estas altisonancias, con patear el tablero, es decir, casi con cierta emocionalidad en la propia gestión que va acumulando algo que no sabemos muy bien cuánto dura o eventualmente qué tan profundo cala en el rediseño mundial, ¿no? Lo estamos atravesando, es una noticia en desarrollo, podemos decir. Si esa es la manera de hacer política que hoy gobierna en Estados Unidos, que podríamos decir representa a Bolsonaro, Milei, alguna de las figuras de la ultraderecha en Europa también, ¿cuál es la manera china de hacer política, a tu criterio, en este momento del tablero geopolítico? Que por supuesto desconocemos por completo, aún quienes pregonamos el pensamiento crítico, nunca nos formaron en saber cómo leer políticamente a países como China, ¿no? Sí, pareciera que nos estamos enterando todos juntos a la vez. El mapa está cambiando aceleradamente, como bien marcaste, y China acá, y por supuesto es totalmente personal esto, no viene sorprendiendo porque nunca lo ha hecho. Desde el mandato, luego de Mao Zedong, luego del que fundó la República Popular China, vino un tipo muy importante que se llamó Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, una persona bajita de estatura, pero tremendamente grande en su capacidad intelectual, y es el tipo que moderniza China, y el famoso, con quien progresa económicamente China en forma muy acelerada, ¿no? El de los crecimientos de 2 dígitos durante muchos años. Deng Xiaoping tenía una frase así, no de cabecera, pero esas frases que luego ellos convierten en célebres, que hablaba de que China no debía mantener nunca la iniciativa, sino siempre guardarse en el silencio, en las sombras, en un segundo lugar, y nunca tomar la iniciativa, sino esperar los acontecimientos. Eso fue muy bueno como estrategia para China durante las décadas siguientes, hasta que toma el mandato Xi Jinping y le toca la época en la cual China tiene que trascender. China tiene que desplegarse sobre el resto del mundo con sus intereses, sus valores, porque necesita mantener, ¿no?, un progreso para una población de más de 1.400 millones de habitantes, que el Politburó necesita, con el aval, digamos, sostenerla políticamente con el ok de la población. Claro. La revolución china se mantiene en la medida que la gente lo apoya. El Partido Comunista se mantiene en el poder y el régimen de partido único que funge en China se mantiene porque la gente apoya al Partido Comunista Chino. ¿Por qué? Porque la gente progresa. Paulatina, muy lentamente, pero progresa. Y en la medida que progresa, ¿cuál es la respuesta política de China a nivel global? Bueno, nos hemos manejado en un mundo multipolar, nos hemos manejado en un mundo con esquema de gobernanza global que vienen desde fines del siglo pasado, hemos sido miembros del club global con la OMC, hemos participado, estamos diciendo qué es lo que queremos, estamos proponiendo, estamos marcando senderos a seguir, nos estamos uniendo, y ahí aparece el G20, aparecen reuniones del G2 con Estados Unidos. Es decir, China se convierte en protagonista, tiene voz propia, y sus mandatos, digamos, aparecen en la mesa de negociación. China llegó de esta manera hasta acá. Entiende que dejar de hacerlo es inconveniente, y cambiar radicalmente no es su práctica. China se toma mucho más tiempo para poder tomar decisiones radicales de cambio. Si bien es muy flexible, el Partido Comunista especialmente es muy flexible en la manera de adoptar políticas, a nivel global siempre ha sido bastante pragmático, pero los movimientos son lentos, porque no solo, digamos, el efecto mariposa que puede tener un movimiento de China, muy pequeño en su territorio, pero tiene un fuertísimo impacto mundial. Vos pensás, Pablo, que las 14 economías que rodean a China
Japón, importantes economías como Japón, Corea, ¿no? Y todos los del sudeste. El principal destino de las ventas es China. El principal destino de las ventas de los 14 vecinos de China es China. Y los productos, los trozos de productos que recibe China, toman la forma final en China y salen de China para el mundo, convirtiéndose a China en la fábrica global, digamos, ¿no? Claro. Si China alcanzó semejante estadio de desarrollo y tiene semejante nivel de bienestar al punto que eliminó la indigencia, comportándose de la manera que se comportó hasta acá, no tiene otra cosa que tratar de promover que todo siga como está. Lo mejor que puede suceder para China es que todos los demás se alineen con las prácticas viejas del multilateralismo, de esquemas de gobernanza global, de paz global, que China estimula, promueve y trata de incentivar justamente para evitar que las decisiones tengan semejante grado de locura. Me viene la frase paciencia china, pero es cierto que en el momento más agudo del conflicto, uno de los ministros, no recuerdo qué ministro de gobierno chino, dijo, esta guerra comercial la vamos a seguir hasta el final. O sea, esa paciencia no implica debilidad, evidentemente, ¿no? No, y aparte recuerdo el comentario, pero fue justamente porque no hay antecedentes de que de repente un presidente, en este caso de la potencia mundial más importante en términos tecnológicos, en términos militares y en términos financieros, que es Estados Unidos de Norteamérica, no hay antecedente que tome una decisión totalmente alocada, sin ser previamente anticipada, sin ser negociada, dialogada. No están acostumbrados a esto. Claro. Mucho menos en un orden justamente establecido por el hemisferio norte occidental. Acá es donde es un orden establecido por Gran Bretaña, Estados Unidos, los grandes ganadores de la Segunda Guerra, que diseñaron, digamos, a gusto y piacere la institucionalidad que nos rige desde entonces. Bueno, China se suma a ese esquema en la medida que el tiempo transcurrió. Y ahora los mismos que lo armaron lo intentan patear el tablero. Frente a semejante situación, China claramente va a tratar de mantenerle el statu quo, pero acá, y este es un dato interesante, Pablo, no te olvides lo siguiente: China le vende muchos productos a Estados Unidos y le compra muchos menos en comparación. Por lo tanto, cuando Estados Unidos quiere algo de China, tiene un menú tremendamente amplio para afectar de intereses chinos. Claro. ¿Se entiende? Se entiende. Es amplísimo, porque le compra de todo. En cambio, cuando China le tiene que devolver la piña, tiene un menú mucho más escueto, mucho más pequeño, porque no es tanto lo que le compra. Y casi todos productos en los cuales, encima, lamentablemente, productos en los cuales Argentina también vende. Gustavo, así que, realmente interesantísimo el análisis, nos deja mucho material para ver cómo sigue estos 3 meses de acuerdo y qué respuestas hay, ¿no? Insisto, sobre todo en esta relación bilateral, que no es exactamente la misma en la capacidad de piñas para pegar, pero sí, claro, que tiene un peso muy, muy importante. Gracias por el rato. Por favor, Pablo, gracias y un saludo para todos. Un gran abrazo. Gustavo Girado, licenciado en Economía, director de la carrera de posgrado de especialización de estudios de China contemporánea de la Universidad de Lanús. Muy interesante. Ya lo creo. Pero bueno, ahí está el acuerdo celebrado en Ginebra. Bueno, un acuerdo de 3 meses donde son todos 3 reducen. meses, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero ¿te acordás cómo arrancó todo? Sí, ¿no? Absolutamente, claro. 5:48. Somos Radio AM530. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Empresa pública y Estado empresario en la Argentina.
El libro de Marcelo Ruggier y Lucas Iramaguín, un recorrido histórico y conceptual del Estado empresario argentino y de su rol estratégico para el desarrollo nacional. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Estimados oyentes de la radio de las madres, les habla Juano Villafañe para invitarlos a ver La Celebración. Una comedia cargada de humor y poesía que propone un encuentro entre amigos debatiendo en torno al arte, la política, la vida, los oficios y los sueños. Una reunión mágica que debe iniciarse una vez que lleguen todos los invitados. Todos los viernes a la hora 20 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Entradas por boletería y por alternativa teatral. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. De la tarde, 54 minutos, nos quedan 6 y en 6 minutos mucha información. Luis Pablo, arrancamos por algo que no queremos dejar pasar. Sí, porque la noticia tiene algunas horas ya, un par de días, pero me parece muy importante y me sigue llamando la atención la poca difusión que tienen este tipo de noticias. Difusión y repercusión, por ende. Sí, y repercusión. No únicamente esta, sino en general los temas que tienen que ver con esto. Y la noticia es que finalmente se trasladó a los genocidas que estaban, a un grupo de genocidas que estaban presos en el penal de Seiza, a la cárcel, entre comillas, VIP de Campo de Mayo.
Son 19 en total los genocidas y la mayor parte de ellos... Atendida por sus dueños, además, ¿no? Claro, atendida por sus dueños. Campo de Mayo es una base militar, ¿no? La mayor parte de estos genocidas que fueron trasladados, entre los que se encuentran Alfredo Astiz, Adolfo Donda, Alberto Eduardo González, Antonio Pernías y Miguel Ángel Britos, la mayor parte de los 19 participaron de la famosa reunión con los diputados de La Libertad Avanza, ¿te acordás? Mira vos. Bueno, el argumento es... Poniendo puntos. Sí, el argumento de parte del servicio penitenciario, que recordemos conduce Patricia Bullrich, es la superpoblación carcelaria, pero los organismos de derechos humanos lo que están denunciando es que los trasladaron a una cárcel de lujo, donde están muchísimo más cómodos y mejor atendidos, como vos decías, por sus propios dueños, allí en Campo de Mayo. Hoy Mauricio Macri, gran protagonista de que vuelvan las ideas, ¿no? Sí, arrancamos con Carlos inesperadamente. Contestándole a sus declaraciones respecto de la conducción de Boca. Y ahora hace una hora Mauricio Macri postea en sus redes sociales, postea algo que es mucho más que estas 4 líneas, ¿no? Javier, dice Macri, tus declaraciones sobre la votación de ficha limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conoces. La desilusión que tengo es infinita. ¿En qué te han convertido, Javier? ¿En qué te convirtieron? La desilusión es infinita, me parece que es remera. Sí. ¿Sabes en quién pensé? ¿En quién? Tanta gente se me ocurre. En la nota publicada en el diario La Nación hace 15 días o algo por el estilo, o probablemente un poco menos, donde se cuenta, creo que Leandro Renú también escribe algo parecido en Página 12, algo similar, donde se cuenta la preocupación que hay de cierta élite económica respecto de la discusión entre Macri y Milei, porque lo que dicen es, lo estoy parafraseando, se les va a ir de las manos esto. Y si se les va de las manos y se fragmentan, después termina volviendo el kirchnerismo. Mucha preocupación. Es más, en esa nota le recordaban a Macri, el 17 arrasaste, Carrió sacó el 50% de la Ciudad de Buenos Aires. Le ganaron a Cristina en la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, en esa elección que nosotros decimos, Cristina perdió pero ganó, no importa, otra historia. Y en ese dice, aún todo eso, después hubo una discusión interna, discusiones que no pudieron recomponerse y volvió a ganar el kirchnerismo, después en el 19. Bueno, yo entiendo que se lee con preocupación. Yo no tengo duda que después van... ¿Qué es lo que uno piensa? Tiene el mismo país en la cabeza. No, si Milei está haciendo lo que Macri le había dicho a Vargas Llosa que quería hacer, más rápido y más profundo. Sí, o sea, además, más agresivo, más violento. Eventualmente terminarían levantando la mano cada vez que tengan que aprobar cualquier... Ahora, esto... No sé si es el mismo país exactamente, pero responden a los mismos intereses, no tengas la menor duda. Está bien. Para mí... Porque puede haber algún matiz. No tengo claro. Bueno, viste las formas, los modos, los tiempos, pero que los beneficiados son exactamente los mismos, no tengas la menor duda. La pregunta que se hace esa élite económica que deposita su confianza, a la que hace referencia es, a la hora de tener que votar, esta discusión, esta desilusión infinita de Macri con Milei, las cuitas personales van a evitar que ustedes voten lo que tengan que votar, porque si generan tanto escándalo es, viste, como un... Las preocupaciones del círculo rojo. Bueno, eso me llamó la atención. Bueno, 5:58, terminemos como tenemos que terminar, Pablo. Muchos, te voy a decir directamente lo que tengo que decirte. Bueno. Mucho hincha de Huracán, muy enojado porque cuando hiciste el repaso al comienzo del programa, no lo mencionaste entre los equipos que jugaron de local y se hicieron fuertes, ¿no? Pero solamente por no mencionarlo. Y bueno, hay hinchas de Huracán que escuchan el programa. Y también le costó frente a Riestra. Le costó, pero como al resto de los equipos. Por eso, lo que estaba diciendo era que a los locales le costó. Pero sí, muy lindo partido. Ayer en ¿Creen que porque Duco. es Huracán no querés mencionarlo? No, ¿por qué? Porque es el próximo rival de Central. ¿es porque tiene que ir al Gigante, no. Mira. No. Qué chanta que sos. Bueno, Carlos, paremos un poquito. Paremos un poquito porque fueron a los penales, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué está confirmado? Mirá, aparecieron algunos horarios. ¿Ya aparecieron? No sé si esto estará correcto. ¿Está chequeado eso? No, no los voy a dar, porque no sé si están chequeados. Bueno, Argentinos Juniors enfrenta a San Lorenzo. Para mí son todos partidazos. Sí, todos partidazos. Argentinos Juniors enfrenta a San Lorenzo.
a confirmar el rival de Platense que dio el batacazo en el cilindro de Avellaneda. Hoy juegan 8:30. 8:30. River y Barracas. Yo pongo... No lo voy a hacer porque soy malo. Pero me parece que esa va a ser la llave más sencilla. Todos los partidos vienen complicados. No es el horario. Muy bien. Bien, eso por un lado del grupo. Por el otro lado, ya confirmados, Rosario Central en el Gigante frente a Huracán. Y Boca frente a Independiente. Boca recibe en la Bombonera a Independiente. Que cada uno... La localidad de Boca, ¿quién la va a nogar? Aunque el otro día fue bastante... Metió mucha presión, ¿no? Para un Boca que viene tambaleando y que juega mal... ¿Te puedo decir algo? Puede presionar en contra. Le tenía más fe a Lanús que la que le tengo a Independiente, perdón Charlie, contra Boca. Mirá qué declaración altisonante que metiste. Creo que le resulta más fácil un equipo como Independiente que un equipo como Lanús. Bueno, qué pedazo de gol que hizo ese chico. Sí, impresionante. En la Caldera, ¿no? Qué pedazo de gol que hizo Montiel, tremendo. Bueno, se enoja Nico porque no estamos hablando de River, así que nos tenemos que ir. Veremos cómo están las cosas y cómo quedan. Hermoso partido, lo vamos a ver juntos con Nico Lacaba, el partido de hoy de River frente a Barracas. Central el equipo del comisario en algún punto también, ¿no? 6 de la tarde nos fuimos, bien Andrea Recupero para la vuelta completa. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana a las 4 de la tarde. Pasen muy bien.